capítulo 1 en adelante. Nehemías, capítulo 1, verso 1 en adelante. Si lo tiene, me dice buen amén. Gloria a Dios. Amén. Nehemías capítulo 1, verso 1 en adelante. Amén, amén. Gloria a Dios. Lo leamos juntos. La palabra del Señor, del verso 1 en adelante, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volveos a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el otro extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste, con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esto es palabra del Señor, puede ocupar su lugar esta noche, amados. Gloria a Dios. Saluda a su hermano que tiene a la par, dígale: qué bien te ves, dígale: qué gusto me da verte, dígale, amados. Amén. Gloria a Dios. Siempre es un gusto, amados, estar en la casa del Señor y estar siempre, amados, buscando la presencia del Señor, amados. Amén. Así que gloria a Dios por la lluvia, amados. Yo oraba mucho, amados, para que el Señor trajera lluvia, pero el Señor le exageró bastante, amados. Gloria a Dios, amados. ¿Por qué? Para que nosotros, yo meditando en la palabra, amados, el poder, amados, que hay en nuestras palabras. Todo lo que decimos, soltamos, sale de nuestra boca, se cumple. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, amados, y en la forma como nosotros oramos, amados. Amén. Así que, por lo tanto, amados, siempre seamos agradecidos con todas las cosas que vivamos, amados. Amén. Así que para que podamos seguir avanzando, buscando la presencia del Señor, tenemos que aprender a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, dice la Biblia, amados. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y su voluntad, amados, es dar gracias en todo, tanto en las buenas y en las malas. Yo veía hace ratito, amados, un mensaje que me llegó y el mensaje decía que las grandes batallas, las grandes luchas que enfrentamos va a sacar, amados, el hombre o la mujer valiente que tenemos por dentro.
¿Por qué? Porque cuando usted y yo atravesamos una situación difícil, amados, una de dos cosas hacemos, amados, o más bien una decisión tomamos que nos puede llevar a dos destinos. Una, si tomamos una decisión correcta en un proceso, nos postramos a buscar a Dios, a buscar dirección. O segunda, los problemas, las cargas, todo lo que tú enfrentes, tú decides apartarte del Señor y te pierdes totalmente. Una decisión, dos destinos diferentes. Entonces, amados, repita conmigo, una motivación correcta. ¿Qué es lo que te motiva a ti? Estos días el Señor me hablaba bastante y me decía, ¿qué te motiva a ti a predicar mi palabra? Me decía el Señor. ¿Qué te motiva a ti por ser cristiano? ¿Qué te motiva a ti por seguirme? Me decía el Señor. Entonces, con este tipo de asuntos, amados, estos días he estado leyendo un poco la historia de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías, amados, era una persona, amados, del pueblo del Señor, del pueblo judío. La Biblia dice que era un servidor de un rey en una casa, amados, pues bien, en una casa en nuestros tiempos de un presidente grande. En ese tiempo era un rey. Y estaba sirviendo un rey, dice Nehemías, era servidor de un rey y era copero. ¿Qué hacía el copero de un rey? Era el que administraba todo el palacio real. Era el que cuidaba que los alimentos del rey, antes que lo consumiese, cuidaba y probaba, a lo mejor él u otros, o mandaba a probar que no tuviera veneno. Entonces, amados, y él administraba, organizaba todo el palacio real de donde vivía el rey. Y era una de las personas de gran confianza del rey. Entonces, y nos damos cuenta que este hombre llamado Nehemías se entera que su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel en Jerusalén, nos damos cuenta que el pueblo del Señor, después de que salieron de la esclavitud, después de que vagaron, después de que vivieron tantas cosas, ahora ya eran pueblo. Se levantaron, plantaron un lugar, construyeron sus casas y ahí empezaron a vivir. Y así cumplió la promesa del Señor que le había prometido Dios a Moisés cuando estaban esclavizados. Los voy a sacar de esta esclavitud y los voy a llevar a una tierra mejor. Cada vez que Dios te saca de un lugar, cada vez que Dios aparentemente te quita algo, no es porque quiere dañar tu vida, sino porque quiere llevarte a un lugar mejor y te quiere dar algo mejor. Por eso hay que entender esa parte, amados, cuando tenemos pérdidas. Entonces, nos damos cuenta que Nehemías se entera que su pueblo estaba en peligro, estaba en ruina, estaba en una situación complicada. Entonces, este hombre llamado Nehemías, amados, su motivación, amados, era que él le dolió tanto que su pueblo se había destruido, que estaban pasando situaciones complicadas. Él tenía una vida cómoda, él ya había hecho su vida, él ya estaba tranquilo, él vivía bien, ganaba bien, porque vivía de un rey. Imagínense cuánto pagara un rey, amados. Daba su vida por el rey, porque cada vez que traían alimento o algo para comer o para tomar el rey, tenía que probarlo él, porque era su trabajo, por si no estaba envenenado. Entonces, imagínense cuánto le pagaban Nehemías, era un hombre de mucho prestigio. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros, amados, nos detenemos a buscar al Señor, es porque no tenemos una motivación, amados. ¿Qué nos impulsa? Cuando tenemos una motivación correcta, no importa qué enfrentemos, no importa qué batallemos, qué vivamos, siempre nos vamos a mantener firmes. Y hoy quiero dejarle esto en su corazón, amados, que usted y yo tenemos que construir una motivación correcta. ¿Qué me motiva a mí a ser cristiano? ¿Qué te motiva a ti a ser cristiano? Dígale a su hermano que tiene a la par, ¿qué te motiva a ti a ser cristiano? ¿Cuál es tu motivación? Entonces, una motivación, ojo aquí, estaba investigando, ¿qué es una motivación? Una motivación es un impulso que nos lleva a realizar acciones y perseguir nuestros objetivos. En pocas palabras,
La motivación es un motor que me impulsa a conseguir, a lograr lo que yo anhelo y lo que yo quiero en esta vida. Entonces, nos damos cuenta, amados, que la motivación, número uno, la motivación nace o surge de una necesidad. Amados, muchos han preguntado a estos, ¿cuántos tienen una necesidad? Todo el mundo tenemos necesidades. Unos más grandes que otros. Todos tenemos una necesidad. Pero a lo que voy, amados, este hombre, amados, Nehemías, nos damos cuenta que él, su motivación, amados, la necesidad de Nehemías era ir a construir, a levantar nuevamente la ciudad que estaba destruido. Entonces, ¿qué impulsó a Nehemías, amados, a ir a dejar todo lo que tenía? Porque tenía comodidad, vivía bien, tenía construido un buen lugar para vivir, amados. Vivía al lado de un rey, es más, vivía dentro del palacio real. A Nehemías no le faltaba nada. No le faltaba nada. Pero ¿qué tenía Nehemías? Había una necesidad en su corazón. ¿Cuál era la necesidad? Su pueblo. A pesar de que Nehemías estaba en el palacio de un rey, amados, que este hombre, este rey, amados, no buscaba al Señor. No buscaba, su prioridad no era Dios. Sin embargo, Nehemías nunca se olvidó de quién era. Entonces, amados, lo que realmente nos hace cristianos reales, puros, no es el lugar donde estamos, eres tú mismo. Entonces, Nehemías estaba trabajando bajo las órdenes de un rey y se entera. ¿Por qué se entera? Porque estaba en un palacio real y todas las noticias que surgían alrededor le llegaban primero ahí al rey. Entonces se entera que su pueblo estaba mal, estaba en peligro. Habían derrumbado el pueblo, la nación, amado. Nos damos cuenta que el pueblo de Nehemías, el pueblo judío, habían construido su lugar, su ciudad, y habían levantado muros. Repita conmigo, muros. Estos muros que habían levantado alrededor era para evitar el peligro, para que cuando viniera un ataque, amados, ese muro, amados, no lo sostuviera, amados. Entonces el pueblo judío levantaron un muro alrededor de la ciudad, alrededor de cada familia, y levantaron para evitar que el peligro llegara. Nosotros constantemente tenemos que levantar muros alrededor de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Cómo se levanta un muro? A base de oración y de ayuno. Entonces, para que el enemigo no derribe ese muro y pueda entrar a destruir tu vida, tu familia, tu relación, tu economía y el corazón de tus hijos. ¿Por qué el enemigo? Yo he estado meditando mucho esto. ¿Por qué el enemigo entra en las familias y los destruye hacia la mayoría? Así de fácil los destruye. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, amados, de construir y de levantar muros en nuestra vida. Por eso es importante esto. Recuerde que el enemigo va a venir y va a atacar con todo, amados. Él no pide permiso. El Señor sí. El Señor pide permiso. Si oyeras hoy mi voz, dice el libro de Hebreos, si oyeras hoy mi voz, no endurezcan su corazón. Entonces, y si nos damos cuenta, en cambio el enemigo no, él entra. Le dan entrada, entra y hace su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Que el Señor reprenda. Es matar, robar y destruir. ¿Qué va a destruir? Cuando tú le das entrada en tu matrimonio, te va a destruir tu matrimonio. Si tú le das entrada en tu economía, te va a destruir tu economía. Si tú le das entrada en tu trabajo, va a destruir tu trabajo. Ojo, si tú le das entrada en tu vida personal, te va a destruir tu vida personal, te va a quitar el gozo, te va a traer ansiedad, te va a traer estrés, te va a traer carga. Y así, de tal manera que te sientas tan cargado y terminas diciendo, como lo leyó nuestra hermana Lucy hace ratito, termina diciendo, no, estoy cansado, no voy. O la mayoría dicen, que los que me están viendo por Facebook, es que la lluvia. Entonces, amados, por detallitos, amados, que nosotros, por eso la vez pasada predicaba yo sobre las pequeñas zorras. Un detallito a veces tan mínimo que nos puede perjudicar nuestro futuro.
Entonces, amados, por eso es importante esto, amados, cuidar. Entonces, Nehemías, nos damos cuenta que él tenía una necesidad, la necesidad de su pueblo. No era problema de él. Entonces, nos damos cuenta que Nehemías tenía problemas, su pueblo, no él. Él estaba cómodo. Entonces, nos damos cuenta, amados, que Nehemías amaba a su pueblo, amados. Cuando usted y yo amamos la obra de Dios, amamos la casa del Señor, amamos a nuestros hermanos, nos vamos a afligir, nos vamos a preocupar cuando uno de nosotros no esté. Nos vamos a afligir. Entonces nos damos cuenta cuál fue, amados, qué hizo Nehemías cuando se entera del problema. Y esto siempre se lo voy a enseñar. ¿Qué hizo Nehemías cuando se enteró del problema? Y nos damos cuenta, amados. No fue primero, amados, a tomar decisiones. ¿Sabe qué hizo Nehemías cuando se enteró del problema? Se dedicó a orar y a ayunar. Cuando usted y yo, amados, aprendamos a amar al pueblo de Dios, la casa del Señor, a las almas del Señor, amados, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, amados, es que el amor, amados, nosotros lo damos hacia allá sin recibir nada a cambio. ¿Sabe cuál es, amados, el amor de la gente o de las personas hoy en día? Yo te voy a amar si me amas. Si tú me das, yo te doy. Si tú me haces un favor, también yo te hago otro favor. Hay un famoso frase que usan mucho, que dicen, favor con favor se paga. Entonces no es favor, porque los favores no se pagan. Entonces, amados, nos damos cuenta, amados, y hoy quiero llegar a un punto esencial, amados, a nuestra vida. ¿Qué nos motiva a ser cristianos? ¿Qué te motiva a ti, pastor? Es que me motiva a mí el infierno, porque no quiero ir allá. Entonces, ¿qué pasa cuando por miedos buscamos al Señor, amados? Es una motivación incorrecta. Entonces, hoy aprenderemos, amados, y vamos a descubrir con la palabra cuál debe de ser nuestra motivación por servir a Jesús, por buscar al Señor. Entonces nos damos cuenta que Nehemías, lo primero que hizo ante un problema, amados, ¿qué hizo Nehemías cuando escuchó el verso 4? Dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, dice, e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hizo? Y ayuné y oré. ¿Por qué ayunó y por qué oró Nehemías? Por el pueblo que estaba necesitado. Y esto agárrese porque le voy a soltar una bomba, amados. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que nos están viendo a través del Face, ayunamos por nuestros hermanos que están mal? Ay, pastor, ¿con qué trabajo ayuno yo mismo por mi vida? Entonces tenemos una motivación incorrecta. ¿Cuántos de aquí nos hemos levantado a orar, a clamar fervientemente? No por mis necesidades, por otras necesidades. Señor, mi hermano, mi hermana, tu pueblo, Señor, está sufriendo. Por favor, Señor, dime qué hago para ayudar a esas necesidades. ¿Sabe cómo ora hoy en día? Señor, ayúdame, estoy bien cansado. Mi mujer me pegó hoy, ayúdame, ¿qué voy a hacer? No estamos, amados, estamos enfocados de una manera incorrecta. Estamos haciendo las cosas, pero no de la forma correcta. Entonces, Nehemías tenía una motivación y una forma correcta de hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque aprendió. Porque Nehemías sabía la palabra del Señor y dice que él ayunó y oró delante del Señor, dice, y empezó a orar. Mire cómo oró Nehemías. Y dije, te ruego, oh Señor, esta es la oración de Nehemías, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Mire cómo entró orando Nehemías, reconociendo al Señor, tú eres Dios, tú eres bueno, Señor. Y no entró orando, Señor, aquí estoy por esto, no. Entonces, por eso la Biblia, repita conmigo, la Biblia me enseña a orar correctamente. Amén. Entonces nos damos cuenta que Nehemías dijo, Señor, tú conoces, tú eres bueno, dice la Biblia, tú eres grande en misericordia. Entonces, el verso 6,
ahora le presenta las necesidades de él. Dice, ahora está atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? ¿Qué dice? Día y noche. Y por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira cómo ora. Este se llama intercesión. Esta es la famosa intercesión. Dice, yo y mi casa y mi pueblo hemos pecado contra ti. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba cómodo. ¿Sabe cuál es el enemigo de la oración, de la intercesión? Tu comodidad. Te has sentido cómodo, no te ha dolido, no te ha inquietado las necesidades del pueblo, las necesidades que hay en tu hogar, en tu casa. Si no tienes esa motivación, nunca vas a ver milagros grandes en tu vida. Y nos damos cuenta, Señor, se incluyó Nehemías ahí. Y Nehemías no formaba parte de ese conflicto que estaba ahí. Él estaba aparte. Hoy en día, amados, necesitamos Nehemías que oren de esta forma. ¿Sabe qué hace hoy el mundo cristiano? Yo estoy bien, estoy cómodo, Dios me ha bendecido. A los otros, ay, que lo vean. A mí tanto trabajo que me costó por conseguir esto. Eso es una motivación incorrecta. Entonces la motivación de Dios, según la Biblia, amados, es que usted y yo tenemos que orar por nuestros hermanos. Pastor, si me cuesta a mí orar por mí mismo, pues te invito a que te levantes a orar. Entonces, amados, por eso, si tú te preocupas por la necesidad de otros, Dios se va a preocupar de tu necesidad. Cuando usted y yo oramos de Señor, dame esto, me está pasando esto, llevamos toda la lista de quejas a la oración del Señor, Señor, por esto, mi familia, mis hijos, mi mujer, mi esposo, y tantas cosas le llevamos al Señor. Esto es la mayoría, el 90% de los creyentes oran de esta forma. Y ahí está, le presentaste todo tus cargas, y no es malo. La Biblia dice, el que pide se le da. Entonces, el que toca, se le abre, dice la Biblia. Y no es malo. Malo es que todo el tiempo seamos así. Y la Biblia dice que este tipo de personas, con este tipo de oración, los llama egoístas. Es que solo piden para ustedes. ¿Cuándo van a preocuparse por los demás? ¿Cuándo? Entonces, nos damos cuenta más que Nehemías tomó la necesidad como propia. Señor, hemos pecado contra ti hemos pecado y es por eso que nos vino mal. O sea, amados, ojo, en el pueblo del Señor, por uno que se equivoque, sufre todo el pueblo. Por uno que no le eche ganas en la familia cojea, la familia le pesa, la familia cuesta. Necesitamos que todos estemos unidos para buscar al Señor. Entonces, cuando hay solo una persona que se motiva, le echa ganas para buscar al Señor dentro del hogar, y el otro no mueve ni nada mueve, ni su pie mueve, amados, para hacer algo por Dios, entonces es más pesado buscar a Dios así. Entonces nos damos cuenta. Número 2, motivación personal. Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Si lo tiene, me dice un buen amén. Gloria a Dios. Verso 8 dice, y Filipenses 3, 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe, la justicia que es por Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, repita conmigo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, amados, nos está enseñando aquí, amados, que usted y yo tenemos que aprender a no tener una motivación personal. ¿Cómo así, pastor? Nos damos cuenta, amados, que lo que yo quiero alcanzar, ¿qué quería alcanzar el apóstol Pablo, amados? Ser el mejor delante de Dios, ser un mejor hijo, agradar al Señor, amados. Cuando usted y yo tengamos esta motivación, Señor, yo solo te quiero agradar a ti, quiero buscarte a ti, voy a tu casa a adorarte, a buscar tu presencia. Entonces, cuando tú comprendas este sistema, amados, esta forma de buscar a Dios, cuando veas que tus hermanos le caes mal, no te afecta. No te va a afectar, porque estás en una motivación correcta. ¿Cuál? Agradarle al Señor. Pero cuando tu motivación no es Cristo, te va a perjudicar cuando hay situaciones a tu alrededor. Entonces el apóstol Pablo dijo, yo fui uno de los hombres más preparados. El versos antes dice, yo fui preparado. Yo era celoso en cuanto a la ley, perseguía cristianos, mataba. En pocas palabras el apóstol Pablo dijo, yo era el mejor en lo que hacía. ¿Por qué? Porque si era para perseguir, matar cristianos, lo hacía de la mejor manera antes de Cristo. Ahora que yo conozco a Cristo, haré de la misma forma, haré lo mejor para el Señor, para llegar un día a la meta. ¿Cuál? A Cristo, a la vida eterna. Entonces, cuando usted y yo, nuestra motivación sea el cielo, al Señor Jesús, no importa qué sucede en tu vida, en tu familia, en tu alrededor, siempre te mantendrás firme y avanzando en todo tiempo, amados. Por eso es importante esta parte, amados. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar en el Señor? ¿Qué quieres lograr en Cristo? Porque en la vida a lo mejor tengas propósitos. A lo mejor en la vida yo quiero a las mujeres, las solteras, un día me quiero casar. Me voy a casar con el hombre de mis sueños, un hombre de Dios, un hombre que predica, un hombre que hable del Señor, y cuando te das cuenta, terminó con uno de allá de la calle, imagínense. Porque perdiste de vista tu meta y tu objetivo. Una mujer a lo mejor casada, ¿cuál es su proyecto en la vida? Señor, que mi familia mejore, que nuestro matrimonio avance. ¿Por qué? Porque esa es una meta. ¿Qué quiero lograr en mi vida, en mi matrimonio? Como persona, ¿qué quieres lograr en esta vida? No, pastor, casarme, hacer hijos, trabajar y morir. Entonces es una motivación incorrecta. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a ti a levantarte todos los días para ir otra vez al trabajo? Debe de motivarte algo, ¿no, pastor? Yo no tengo. Entonces, cuando no tienes motivación, no amas lo que haces. Entonces, cuando no tienes motivación, cuando tú no sabes qué quieres en esta vida, lo que más sale de tu boca son quejas, son críticas, son murmuraciones. Todo lo contrario lo que dice la palabra. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo dijo, yo no pretendo que yo lo alcancé todo ya, dijo. No pretendo que yo haya alcanzado todo, dijo. No soy perfecto, dijo el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, algo tenemos que aprender del apóstol Pablo. Una cosa hago, solté todo lo que está atrás. ¿Sabe por qué mucha gente no avanza, no prosigue, no crece en su vida? ¿Por qué? Porque no suelta su pasado. El pasado es terrible, amados, y es un enemigo que te está deteniendo para avanzar y ver la gloria de Dios en tu vida. Y es uno de los conflictos, amados, que te puede destruir tu vida, te puede destruir tu hogar, puede destruir tu matrimonio, el pasado. Porque a veces el pasado es más fuerte
que lo que dice Dios en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo tenía en claro qué es lo que quería alcanzar, cuál, llegar a Cristo. Tenía metas, voy a servir al Señor, voy a alcanzar a estas personas para Cristo. Si me golpean, si me pegan, ¿sabe por qué el apóstol Pablo nunca se quejó y nunca dejó tirado el evangelio, amados? A pesar de que lo apedrearon, lo iban a matar, lo encarcelaron. ¿Sabe por qué? E incluso, amado, Filipenses, la carta a Filipenses, lo escribe en la cárcel. ¿Por qué nunca dejó al Señor el apóstol Pablo? Porque tenía en claro lo que quería alcanzar. Cuando tú tienes en claro lo que tú quieres para tu vida, para tu casa, para tu familia, entonces luchas día con día hasta alcanzarlo, amados. Entonces nos damos cuenta, amados, que el apóstol Pablo sabía lo que quería. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres hacer en esta vida? ¿Qué quieres lograr en esta vida? Y otro, ¿qué quieres que tus hijos logren en su vida cuando sean grandes? Entonces tenemos que entender esta parte. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo quiero para mí en esta vida? El apóstol Pablo, ¿sabe cuál era su motivación? Cristo Jesús. Buscar al Señor, alcanzarlo, mejorar mi vida día con día para agradar al Señor. Y mi meta es llegar al cielo. Pero en esta vida, así como perseguí cristianos, ahora como predicador de la palabra, predicaré en todos lugares, alcanzar la mayor parte de almas posible para llevarlos al cielo. Y no importa que me enfrente. Yo creo, amados, que el apóstol Pablo no tenía en mente o no se lo imaginaba que predicar la palabra iba a tener varios enemigos. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí, los que conocemos del Señor o un día conocimos del Señor, amados, nunca se imaginó que dentro de la iglesia haya chismes, haya pleitos, haya malmiradas, haya envidias. Nunca nos imaginamos eso. Yo cuando llegué a Cristo no pensé que sucedía eso, pero cuando empecé a ver que había de todo, me di cuenta, amados, que mi motivación, si no era Cristo, tarde o temprano iba a salir de la congregación o iba a dejar tirado mi vida en el Señor, amados. Entonces, amados, nos damos cuenta que cuando tú tienes una motivación correcta, no importa qué sucede a tu alrededor, no importa qué estás enfrentando. Es más, aunque estás enfrentando cosas más complicadas, más difíciles, te metes a orar y te metes a ayunar, a buscar la respuesta en el Señor. Si algo me impactó de Nehemías, ahí lo invito a que lo lea en su casa. Nehemías dice la Biblia que estuvo orando día y noche. En pocas palabras, todos los días, en la mañana y en la noche. ¿Por qué estaba orando él? Por su pueblo. Necesitamos hombres como Nehemías. Y esto es un buen líder, amados. Este es el trabajo de un líder. Ser líder, amados, no es que ya me dieron mi cartita ahí, dice mi nombre completo y que soy líder de Torre Fuerte, Ciudad de México. Gloria a Dios, qué bueno. Ahora ponte a chambear, pues. Así de fácil. ¿Cómo, pastor? Ahí está lo que hacía Nehemías. Se preocupaba por su pueblo. Entonces, cuando no sabía qué hacer Nehemías, lo primero que hacía era ir a la presencia del Señor. Y esto me impacta a mí, amados. Nehemías estuvo orando día y noche durante 4 meses. 4 meses estaba orando Nehemías, pidiéndole, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo a mi pueblo? Señor, perdónanos el pecado, te hemos fallado, nos hemos apartado de ti, no hemos practicado tu palabra, por eso nos ha venido este mal. Y otra cosa que entendía Nehemías, que cada vez que el pueblo se apartaba de la palabra, le venían más cosas más fuertes a todo el pueblo, amados. Nos está pasando esto porque nos hemos apartado de tu palabra, decía Nehemías. Pero dime, ¿qué hago, Señor? Y dame éxito en todo lo que yo hago. Entonces, 4 meses orando Nehemías día y noche, y el Señor le dio una respuesta. ¿Quién dijo que Dios no habla? ¿Quién dijo que Dios no contesta nuestras oraciones? Es que hoy en día, amados, hacemos una oración, pero bien light, amado. Bien light. Señor Jesús, te pido hoy lo que te pedí ayer. Amén. Así de fácil. Otros dicen, Señor, tú conoces mis necesidades, ahí te encargo, amén. Y ahí empiezan a roncar. Entonces, amados, nos damos cuenta que Nehemías no era así. Pero pastor, es que Nehemías era de carne y hueso como usted y yo.
tenía defectos como usted y yo, pero tenía en claro lo que quería. Cuando tú tienes en claro lo que tú quieres, no lo vas a soltar, aunque enfrentes cosas, aunque vivas cosas, te mantienes firme y no te vas a dejar hundir. Entonces, amados, por eso es importante esto, amados. Tres, amados. ¿Cuál era la motivación de Job? La motivación de Job, amados. Job capítulo 1. ¿Qué lo motivaba a Job a ser un hombre recto delante del Señor? Mira quién era Job. Job capítulo 1, verso 1. Y me dice un amén si lo tiene. Job capítulo 1. Job está un libro antes de Salmos. Job capítulo 1, verso 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Repita conmigo, así como yo. Aleluya. Créaselo, porque si no lo cree usted, el enemigo se va a reír de usted. Así de fácil. Entonces, pero Job, no sé si tenía descendencia chiapaneca porque le gustaba hacer hijos. Porque dice aquí, amados, mira, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Mira, yo creo que sí era de Chiapas. Entonces nos damos cuenta, ¿cuántos hijos tenía Job? 10 hijos. Imagínense, hoy en día, amados, platico con familias, otro para él, no, pastor, ya con este uno que tengo, ya con eso es suficiente. O otros dicen 2, no, ya con 2 es mucho, pastor, es mucho. ¿Por qué? Pero Job, amados, Job, ¿sabe cuál era la clave del éxito financiero de Job? ¿Sabe por qué Job era prosperado financieramente de una manera impresionante? Porque Job no era pobre. Job no era pobre, amados. Y la Biblia dice, y su hacienda, dice, era de 7,000 ovejas. En pocas palabras, tenía 7,000, amados, toros, 7,000 coches, 7,000 negocios, póngale lo que usted quiera en estos tiempos, porque esto era negocio, amados. Entonces, 3,000 camellos, tenía 3,000 tractores, amados, porque Job trabajaba la tierra. Entonces, 500 yuntas de bueyes, y ahí sí, ¿para qué los bueyes? Para arar la tierra. Ahí nos damos cuenta que Job no era pobre. Entonces, amados, nos damos cuenta, amados, y dice 500 asnas, o sea, 500 burros o caballos, y muchísimos criados, tenía empleados, tenía gente trabajando. Ay, pastor, yo pagar gente aquí, no, mejor me lo gasto yo y le echo ganas, y a mala gana lo haces. Entonces nos damos cuenta que Job era un hombre exitoso. Era un hombre exitoso como hombre, como a lo mejor dentro de su hogar. Era un hombre empresario. Job era un hombre que sabía hacer paga. Entonces la Biblia dice, amados, pero, amados, Job tenía un detalle. ¿Cuál fue el éxito de Job? ¿Qué hizo Job para que fuera tan próspero? Está en el verso 1 la respuesta. Job era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. 4 claves para que su vida financiera mejore. 1, perfecto. Ay, pastor, ¿cómo voy a ser perfecto? Perfecto. En lo que tú hagas, hazlo bien. Hermana, si usted le va a cocinar unos huevitos con chorizo a su marido, hágalo de manera excelente. No le chamusque su comida. Porque Job era perfecto delante del Señor y recto. En pocas palabras, Job era perfecto. Lo que hacía para Dios, lo hacía bien. No lo hacía medio, lo hacía, amados. Hace ratito me puse a limpiar algunas sillas ahí, amados. Y me doy cuenta que está bien pegado con una cinta una de las sillas. Y como era negra no se veía. Bien feo estaba. Ay, me tuve que ir levantarlo. Yo pensé que estaba quebrado, estaba rajada la silla. Bien, no, le levanté. Porque lo que tú vas a hacer para Dios lo tienes que hacer perfecto. Entonces, cuando no lo hacemos perfecto, nos quejamos. Entonces, Job era perfecto y era recto. En pocas palabras, Job trataba de llevar una vida delante del Señor lo más recto posible. Quería Job agradarle al Señor en todo lo que hacía. Tercero, temeroso de Dios. Job era temeroso de Dios. Antes de hacer todas las cosas, Job decía, Señor, ¿me das permiso de hacer esto?
Señor, ¿me das permiso de ir a trabajar? ¿Me das permiso de hacer todo? Job le pedía permiso y autorización a Dios. Y cuarto, apartado del mal. Job hacía todo lo que Dios le decía. Si sabía Job que todo lo que no le agradaba a Dios, entonces Job se apartaba. Si yo sé que con las personas con las que me junto me echan a perder, ¿qué es lo que hacía Job? No, me aparto, porque próximamente el que está echado a perder posiblemente soy yo. Entonces me aparto. Entonces se apartaba de las cosas malas. Ya se dio cuenta por qué la gente no es próspera. Uno, no son perfectos. ¿Por qué? Porque van al trabajo y medio trabajan. Medio voy a atender al cliente y si quiere venir, ¿qué me importa? Medio limpias, solo aquí donde se vea que la gente aquí, pero aquí como está a la vista de la gente, eso está limpio, pero aquí está lleno de suciedad todo aquí. Entonces, amados, ¿por qué? Porque Job hacía todo lo perfecto. Y si tú estás trabajando, si tú tienes un jefe, tu trabajo hazlo bien. Pero pastor, no me lo reconoce, nadie me da gracias, pero Dios te está mirando, que es lo más importante. Entonces nos damos cuenta por qué la gente no es próspera. Job era recto en todo lo que hacía. Haz las cosas bien. Dígale a su hermano que tenga la palabra, haz las cosas bien. Y si quiere seguir pobre, siga así como está. Así, siga haciendo a mala gana las cosas, no ore, no ayune, ahí sí va a empeorar su vida. Pero si usted quiere ser próspero financieramente, tercero, temeroso de Dios. Si yo sé que algo me dice Dios que lo haga, aunque no me guste, lo hago. Si Dios me dice, y yo sé que a muchos les ha pasado, párate a orar, 2, 3 de la mañana, pastor, con esta lluvia. No, ahorita está bien. Es más, estoy estrenando una cobija con borrega, bien calientito, Señor. No. Entonces, amados, si quieres que Dios te empiece a bendecir como tanto anhelas, empiece a practicar lo que dice Dios. La palabra no se equivoca, la palabra es recta. Temeroso de Dios. Si Dios dice, haz esto, hágalo. Sin murmurar, sin quejas, sin crítica, no hazlo. No me lo agradeció al pastor y que gloria a Dios. Pero Dios sí. Dios te está conociendo. Dios está viendo lo que tú estás haciendo, amados. Y nos damos cuenta. Y el cuarto, amados, apártate de las cosas que no le agradan a Dios. Punto. 4 claves para ser éxito, amados, para ser exitoso de manera financiera. Ahora bien, pero Job se descuidó de una parte. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días de convite, o sea, una fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba, ojo, de mañana y ofrecía holocaustos. La palabra holocausto significa ofrenda, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra ti, contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Job oraba todos los días. Quinta clave, amados, para hacer éxito en la vida familiar. Entonces Job oraba todos los días. Pero ¿cuál era la motivación de Job? Sus hijos. ¿Por qué Job se apartaba del mal? Porque era recto, porque era temeroso de Dios, por sus hijos. Y todos los días, dice la Biblia, Job a lo mejor Job ya era un hombre grande. Yo ya hice vida, ya tengo mujer, tengo hijos, tengo casa, tengo tierras, pues ya no ocupo nada más, dijo Job. Pero una cosa tenía una necesidad Job. Pero nunca me voy a descuidar de orar a Dios, de buscar su presencia, de orar por mis hijos. Y los hijos, amados, estaban en rebeldía, amados. En algún momento todos, amados, nuestros hijos llegan a una edad de rebeldía. Llegan a una edad. La pregunta es, ¿qué haces ahí? Al pastor le doy más cinturonazos. No. Aunque le dé, se va a volver más rebelde todavía. Lo corro de mí, córralo, usted se va a amargar. Entonces, ¿qué hacía Job, amados? Iba a la presencia de Dios. Pero, ¿cuál fue el error de Job? Que oraba, ayunaba por sus hijos. Era su motivación de Job por querer hacer algo. Pero Job nunca le dijo nada a sus hijos. Jamás.
Nunca le dijo, ¿sabe qué, hijos? Levántense, oremos. Y la Biblia dice que Job iba a la oración solo. Sí, amados, es bueno orar solo. Yo no tengo tiempos de oración a solas. Pero cuando ya hay una familia grande, enseñémosle a nuestros hijos a orar juntos. Este es uno de los errores que muchos, amados, cometemos. Oramos solos, gloria a Dios, pero no nos descuidemos pues de la familia. Entonces la motivación de Job era sus hijos, y él decía, yo voy a traer una ofrenda al Señor por mis hijos. No vaya a ser que mis hijos hayan pecado en su corazón, dijo Job. Nos damos cuenta con estos versos que Job no conocía el corazón de sus hijos. Papás, pasen tiempo con sus hijos, platiquen con ellos, y ustedes, amados, se van a dar cuenta cuál es la necesidad de los hijos que hay en el corazón. Antes de golpear a tu hijo, si lo vas a educar, primero, me imagino que antes vas a estar orando y estás preguntándole al Señor, y te va a decir qué vas a hacer el Señor. Después, siéntate con él. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Y el niño te va a decir, se va a cerrar, porque a lo mejor el niño no lo hace porque te tiene miedo. Pero va a llegar un momento donde va a crecer, y como ya no te va a tener miedo. ¿Por qué? Porque ya vas a estar viejito o viejita, ya no te va a tener miedo, ya las fuerzas no te van a dar para volverlo a golpear. Entonces lo va a empezar a hacer. Hace poco me hablaron, pastor, le digo, ayúdeme a orar, mi hijo me quería golpear. Imagínense. Una familia que llega a la iglesia, se congrega, sus hijos están en la alabanza, imagínense. Quería golpear a sus papás. Entonces, amados, ¿por qué pasa esto, amados? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Entonces Job era próspero, era un hombre próspero, pero le faltó ser buen padre, amados. Este es uno de los errores que la mayoría de nosotros podemos cometer. Como lo hizo Elí. Elí, buen sacerdote, buen sirviente del Señor, buen pastor a lo mejor, pero nunca le dijo nada a sus hijos. Entonces, amados, todos nos podemos equivocar. Por eso, la motivación de Job era por sus hijos. Cuando tu motivación es tu familia y tu casa, harás como lo hizo Job. Entonces, Job no estaba tan perdido, pues. Job no estaba tan desviado. El detalle es que la motivación de Job tenía un miedo. ¿Cuál era su miedo? ¿Qué tal mis hijos pequen contra Dios? ¿Y sabe qué hacían los hijos? Definitivamente pecaron contra Dios. No vaya a ser más adelante, capítulos después dice, no vaya a ser que me venga una gran consecuencia, un mal fuerte a mi vida a causa de mis hijos. Y sabemos la historia de Job. ¿Qué pasó ahí? Job perdió sus tierras, perdió sus negocios, perdió dinero, perdió sus hijos. 10 hijos perdió todo Job. Y la Biblia dice que hasta Job quedó enfermo. Quedó mal Job. Entonces, amados, nos damos cuenta que él dejó todo, pero ¿qué es lo que hizo que Job nunca hablara en contra de Dios? Que Job oraba todos los días. Entonces, amados, ¿por qué Job nunca se apartó de Dios? Ay, yo hubiera tenido la vida de Job, amados. No sé si al primer hijo que me mataron, no sé si avanzo, amados. Porque, y los 10 le mataron a sus hijos. Perdió todo. Job tenía una vida bien hecha ya. Pero de repente vino las pruebas. Todo cristiano va a vivir pruebas. Todo cristiano, amados, va a enfrentar pruebas. Unos más grandes que otros, dependiendo de tu corazón. Pastor, ¿por qué cada ratito me quedo sin paga? ¿No será que tú amas más el dinero que el Señor? Pastor, ¿por qué no me ajusta mi paga? ¿No será que tu corazón está más inclinado al trabajo, a las necesidades materiales? Porque al que nos conoce perfectamente es Dios. Entonces, pastor, yo no tengo paga ni un peso, pero aquí estoy sirviéndole al Señor en todo. Esa es una motivación correcta. Entonces, amados, ¿por qué? Porque cuando tú inclinas tu motivación en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu economía, en tu trabajo, tarde o temprano va a suceder algo ahí que te vas a desilusionar, te vas a desanimar. ¿Qué para qué sirve a Dios si mi matrimonio está mal? Entonces, tu motivación no era la correcta. Todos, amados, todos peleamos en el matrimonio. Todos. Algunos más fuertes que otros. Algunos hasta se llegan a pegar a golpe físico.
otros a puro grito. Pero todos tenemos malos ratos en el matrimonio. Pero si mi motivación es, Señor, si mejoras mi matrimonio, te voy a servir, eso es una motivación incorrecta. ¿Y qué tal no mejora tu matrimonio? Entonces vas a dejar de servir a Dios. Yo escuchaba el testimonio de Marcos Witt hace ratito, y esto no lo había platicado, dice que él de niño, a los 5 años se quedó sin papá. Entonces su mamá se vuelve a casar, y dice él que cuando se vuelve a casar con el hombre con el que se casó su mamá, dice que era un buen hombre, y él lo terminan creciendo. Pero Marcos Witt desde niño dice que se orinaba en la cama. Y se orinaba. Creció así de niño a lo mejor, entonces llegó a una edad, a los 12 años se seguía orinando en la cama. Entonces, y para ello ya sus papás lo habían llevado al médico y le detectaron algún detalle ahí. Entonces su papá de este cantante famoso, amados, su papá era buen predicador, pastoreaba una iglesia, todos servían en la iglesia, y Marcos Witt tocaba en la iglesia. Y una de sus oraciones que él decía, Señor, quítame esto, me da pena. Un día dice que estaban tocando en un poblado grande, y había mucha gente ahí, estaba tocando, y la gente recibiendo de la presencia de Dios, alabando al Señor. Llegando a su casa al día siguiente, otra vez orinado la cama. Estuvo así, dice él, que hasta los 15 años. Y él decía, hasta que él dijo que entendió, dice, Señor, yo te voy a servir. Porque su oración, Señor, sáname, quítame esto. Porque Marcos Witt creció en una familia en donde constantemente veían milagros allá al lado, pero menos en su vida. Y decía él, pero ¿por qué Dios no me sanas a mí? ¿Por qué sanas a diferentes familias? ¿Por qué no me sanas a mí? Y Dios no le decía nada, hasta que este hombre entendió que a sus 15 años entendió, Señor, no me importa si toda la vida me voy a estar orinando, no me importa, pero te voy a servir, te voy a alabar y te voy a cantar. Entendió. Entonces cuando entiende, dice que una ocasión estaban alabando al Señor y sufre el milagro, vive el milagro, y cuando se va al día siguiente de la nada, dejó de orinarse. ¿Pero por qué? Porque ordenó, desvió su motivación de la manera correcta. ¿Su motivación cuál era? Quiero mi sanidad, Señor. Y no es que Dios no te quiera sanar, Dios sí te va a sanar. Pero si tú solo buscas a Dios por una bendición, entonces, amados, posiblemente, amados, no vayas a alcanzar lo que tú anhelas, amados. Amén. Así que, iglesia, tenemos que entender que nuestra motivación debe de ser la correcta. ¿Cuál era la motivación de Jesús? Quiero terminar con esto. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿Qué lo motivó Jesús a llevarlo hasta la cruz? Juan capítulo 3, verso 16. ¿Lo tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era la motivación de Jesús? Porque Jesús dejó el cielo, vino a la tierra y se fue a la cruz. La Biblia dice que por amor. Jesús, amados, todo lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, siempre lo hizo por amor. Cuando usted y yo empecemos a buscar a Dios por amor, porque queremos amarle, porque queremos agradarle, entonces los milagros van a empezar a suceder en tu vida, en tu familia, amados. Entonces, la motivación de Jesús, ¿por qué hacía milagros? Era porque nos amaba, o nos ama más bien. Él amaba a los enfermos, ama a los enfermos, por eso los sanaba. Sin importar si le daban las gracias, no. Él oraba por la gente, se quedaba libre. Y hubo gente, amados, que recibieron su sanidad y la Biblia dice que se fueron. Se perdieron porque mucha gente servía al Señor por los milagros, no por Él. Entonces, amados, cuando usted y yo busquemos al Señor por amor, entonces, amados, nuestra vida va a empezar a cambiar, tu familia va a empezar a cambiar, tu trabajo va a empezar a cambiar, la economía va a empezar a cambiar, el negocio va a empezar a cambiar cuando aprendamos a buscar al Señor
por amor únicamente, amados. Por eso es importante esto, amados. Si usted y yo buscamos a Jesús por amor, entonces, amados, todo vamos a lograr, amados. Así que busquemos al Señor por amor, no por algún beneficio. Entonces, amados, por eso la Biblia dice, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. No importa qué vivamos, qué pasemos. Nunca se desenfoque, nunca se aparte del Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, nos postremos más y empecemos a buscar al Señor, amados. Amén. Póngase de pie esta noche y demos gracias al Señor.